XHEPO 103.1 de FM. 103.1 FM. Imagen, San Luis Potosí. Transmitiendo desde Avenida Salvador Nava Martínez 278. San Luis Potosí, San Luis Potosí. Una emisora de Global Media. Global Media presenta A Detalle. El análisis de la noticia. Un espacio para reflexionar sobre los temas empresariales y políticos del momento. A través de Grupo Imagen, 103.1 FM, en la capital potosina. Escúchenos en vivo, www.globalmedia.mx. Esta tarde escuchamos A Detalle. Hoy es 1 de enero, el primer día del año. Muy buenas tardes, la saluda Claudio García y estamos en A Detalle. El maestro Raúl Martínez platicará sobre la educación financiera, importante tema. Mire, la educación financiera es fundamental desde temprana edad. Los jóvenes deben de adquirir los hábitos de este tipo de educación desde temprana edad. Sin embargo, poco es lo que conocemos al respecto. Mire, si hablamos hoy de pensiones, si hablamos hoy de retiros, si hablamos hoy de inversiones, esto los jóvenes deben de conocerlo desde chicos. Saber que los temas de financieros no son para asustar a nadie, no son para realmente para los grandes sabios, no, ni para nada más para los economistas. Yo creo que aquí hay mucho que ver y tienen que sensibilizar a todos estos jóvenes sobre los cambios demográficos, sobre los cambios económicos, sobre los cambios de conducta en el uso y desuso de la economía, qué es lo que hace su generación, qué hicieron las generaciones previas a la suya y qué es de lo que se pueden ellos apropiar y que determinar su futuro financiero. Pero mire, para platicarnos más al respecto, ya se encuentra con nosotros el maestro Raúl Martínez Solares Piña, politólogo, mercadólogo, especialista en economía conductual, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y director general de Mexicana de Becas, Fondo de Ahorro Educativo. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas tardes, te saluda Claudio García y platícanos respecto a este tema tan importante que es la educación financiera en jóvenes. Claro que sí, Claudio. Primero que nada, buenas tardes, noches a ti y a tu auditorio. Mira, la semana pasada tuvimos la oportunidad de llevar a cabo un seminario precisamente orientado a la educación financiera de los jóvenes. Este seminario fue organizado por Pensioniste junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde doy clases, con las facultades de Economía y Ciencias Políticas. Y el objetivo era empezar a acercar a los jóvenes a este tema de la educación financiera, que si bien es importante para todas las personas sin importar su edad, en el caso de los jóvenes es doblemente importante porque los retos que esta generación de jóvenes van a enfrentar en el futuro es mucho más complejo, son mucho más complejos que los que hemos enfrentado generaciones previas. Por un lado, y por el otro, porque es muy importante que cuando eres joven te acerques a los temas financieros y en la medida que te acerques a ellos, empiecen a perderle el miedo a las decisiones, a los temas, y eso les facilite tomar decisiones, tomar acciones que les permitan construir un futuro más brillante, hacerse responsables de su propio futuro en términos económicos y financieros para ellos y sus familias. ¿Y esto se planea, se estudia, se analiza? ¿Cómo tiene que despertarse esto en los jóvenes? Mira, te platico un poco a partir de cómo estructuramos el seminario, los temas que resultan relevantes. Lo primero que hicimos fue hablarles a los jóvenes de qué es lo que ha cambiado en el entorno, que hace que para ellos sea más importante que para otras generaciones planear su futuro económico. En primer lugar, lo que les hablamos es de que hay cambios demográficos, cambios económicos muy importantes, y algunos los hemos comentado en otras ocasiones. Por ejemplo, si yo
pienso cuál era mi esperanza de vida al nacer, ¿no? En términos generales, el momento que yo nací, la esperanza de un niño al nacer era de alrededor de 63 años. Si tú piensas, soy un joven que tiene 18 años, hoy su esperanza efectiva de vida está alrededor de los 80 años, 78 años, pensando si hablas de un joven de sectores urbanos, ¿no? A lo mejor educados, con acceso a la universidad. Todos estos temas van a mejorar su posibilidad de vida y se está acercando a esos niveles de 70 y tantos, 80 años. Entonces, en el pasado, un joven pensaba que se iba a jubilar a los 65 años, pero a lo mejor su esperanza de vida era de 67, ponle, entonces 70 años. Entonces estábamos hablando de 5 años de vida en el retiro. Hoy un joven que está terminando la universidad, que está por incorporarse al mercado laboral, él, si las condiciones de retiro no cambian, se va a retirar a los 65 años y muy probablemente tenga que vivir cerca de 20 años adicionales de vida en el retiro, teniendo que haber ahorrado y previsto los recursos económicos para mantenerse durante ese periodo muy largo de tiempo. Entonces, lo primero que se hizo en este seminario fue hablarles de estos temas que son muy puntuales y que la verdad están destinados un poco, pues sí, para asustar, para alertar, para angustiarnos y para decirles a los jóvenes, tienes que empezar a planear tu futuro financiero desde que eres joven. Antes, la idea era, bueno, yo soy joven, empiezo a hacer mis cosas y a lo mejor cuando soy un adulto empiezo a planear mi futuro. Hoy ya no tienen ese margen de libertad, ya no tienen ese margen de tiempo, tienen que empezar a planear su futuro desde que son jóvenes. Y la recomendación, por ejemplo, en temas de retiro, internacionalmente es que hoy un joven empiece a planear su retiro desde el primer sueldo que reciba durante su vida profesional. Entonces, esa fue una primera parte del seminario, enfocarlos a los temas que son necesarios y por qué es tan importante que planeen. Una segunda parte tuvo que ver con temas relacionados con los aspectos teóricos y, digamos, conceptuales que yo he venido manejando, que son los temas de nuestra conducta, y es por qué no hacemos lo que nos conviene. En el ejemplo que te he puesto, por qué podemos saber mucho de un tema y de todas maneras hacemos cosas que no nos convienen. Habrá personas o habemos personas que sabemos qué comida nos hace daño, o sabemos que nos hace daño subir de peso, y de todas maneras comemos cosas que nos hacen daño, comidas que nos producen sobrepeso, o no realizamos una actividad física adecuada. Entonces, lo que hablamos con los jóvenes fue de todos estos temas de conducta, que si los analizamos adecuadamente y los entendemos, podemos ayudarnos, autoayudarnos, y sobre todo ellos pueden autoayudarse a cambiar patrones de conducta y a generar gradualmente hábitos que sean favorables. Así como los hábitos negativos no se crean de la noche a la mañana, como el hecho de fumar, como el hecho de tener alguna conducta inadecuada en términos de ser un jugador, por ejemplo, tampoco los hábitos buenos se generan de la noche a la mañana. Hay que construirlos, hay que repetir una conducta y en eso se convierte en un hábito. Y es un poco lo que se habló en esa segunda parte, de ayudarlos a encontrar mecanismos que les permitan crear conductas financieras sólidas, permanentes, que se vuelvan muy sanos hábitos financieros que le den solidez a su vida en el futuro. Después les hablamos de temas muy concretos relacionados con cuáles son las prácticas financieras que deben saber. Y para esto empezamos esta sección dándoles conocimientos financieros básicos. Muchos jóvenes universitarios reciben en sus materias temas que tienen relación con aspectos financieros. Sin embargo, a veces nos cuesta trabajo vincular esos conceptos con temas prácticos de nuestra vida. Entonces, ¿qué les hablamos? Les hablamos de los temas muy puntuales de la importancia de entender qué es una tasa de interés, qué nivel adecuado debe tener una tasa de interés, cuáles son los temas relacionados con el riesgo financiero, que de repente nos parecen complejos, pero que hoy más que nunca, ante la volatilidad del entorno financiero, ante lo complejo del entorno en México y a nivel mundial, necesitamos tener una información mínima que nos permita entender si voy a invertir, si voy a ahorrar, dónde voy a ahorrar. Sin ir más lejos, hace apenas unos días nos despertamos con la noticia de que una entidad financiera que estaba dando ciertos rendimientos muy buenos, pues está sujeta a investigación y está intervenida por un tema de investigación de lavado de dinero, ¿no? Evidentemente las autoridades tendrán que determinar la realidad de estos señalamientos, pero pues por lo pronto lo que nos despierta la alerta es que las personas tenemos que tener la información necesaria para tomar buenas decisiones. Además de darles esta información financiera, les hablamos de temas muy prácticos, como por ejemplo el tema del endeudamiento. Un joven que empieza a entrar a su vida laboral, de entrada es atacado, y eso lo ves en todos lados,
por instituciones financieras que les ofrecen tarjetas de crédito, vehículos para que se endeuden. Si un joven no es capaz de administrar desde esa temprana edad su deuda, lo que va a provocar es que se endeude desde muy temprana edad, tenga una carga financiera, que si no la puede manejar acabe en buró de crédito y comprometa su capacidad de crédito en el futuro, y que además le acabe generando un detrimento de su patrimonio, porque va a estar pagando tasas de interés altísimas que no le van a permitir ahorrar y no le van a permitir construir una riqueza personal. Y cuando hablo de riqueza personal hablo de un patrimonio, no estamos hablando de una cantidad de recursos que te permita llevar una vida tranquila en el futuro. Entonces, les hablamos de temas de ahorro, también les hablamos de temas de gasto, cómo debo de gastar, y les pusimos, por ejemplo, el tema de los días pasados en el Buen Fin, cómo efectivamente encuentras ofertas, pero les mostramos con ejemplos cómo de repente tú puedes ver que en una tienda determinada te vende una televisión que te ofrece pagos, digamos, pequeños, pero te ofrece un plazo de 18 meses y cuando lo llevas a calcular el interés implícito que te está cobrando, resulta que en 18 meses te cobró el 67% de interés. O sea, quiere decir que te cobró más de la mitad del valor de lo que compraste por un crédito a 18 meses, que evidentemente es carísimo y te está afectando tu capacidad de ahorro y de ingreso. También les hablamos de temas como el ingreso, como la educación, por ejemplo, es un instrumento de fortalecimiento de tu capacidad futura de generación de valor. Si yo estudio, si yo me especializo, mi posibilidad de acceder a empleos bien remunerados mejora, y eso es una forma de creación de valor. Y les hablamos también de temas laterales que a veces dejamos de lado, como el tema de la salud. Si tú no te cuidas de joven, en ciertos temas, si fumas, y que no tienes unos sanos hábitos alimenticios, y no estoy diciendo que vivas una vida de ascetismo, simplemente que controles ciertos temas, pues eso en el futuro te va a pegar. Y si tú a los 50 y tantos años tienes diabetes o tienes un problema crónico degenerativo, ese tema de salud te va a afectar tu capacidad de generar ingresos y te va a generar costos adicionales por temas de la atención de esas enfermedades. Entonces, tratamos de darle un tema muy integral, luego les hablamos de aspectos muy específicos sobre el retiro, pero con la idea de que en todas estas fases les dejáramos sembrada la idea de, 1, la importancia de prever, 2, la importancia de controlar lo que tú puedes controlar, porque de repente en la sociedad caemos en el tema de decir, bueno, el gobierno hace las cosas mal o la economía está mal y eso no me permite planear. Yo debo de aprender a que hay cosas que yo controlo y centrarme sobre de esas, y si en el entorno saber que habrá cosas que no controlo, pero pues sobre esas puedo hacer muy poco. Tengo que trabajar lo que yo sí controlo, que es controlar mi gasto, controlar mi endeudamiento. Entonces hablamos con ellos de esto, creo que tuvimos una muy buena recepción de los jóvenes, lo notabas en el tipo de preguntas que hacían, y finalmente entre los organizadores comentamos, si logramos dejar las semillas de la duda y de la preparación y de la autorresponsabilidad financiera en 10 de estos jóvenes, estaremos habiendo afectado de manera muy positiva en el futuro sus vidas, y con eso nos damos por bien servidos, pero esperamos que con estas medidas estemos afectando muchos más jóvenes y que sigamos trabajando para lograr una mejor cultura financiera en ellos. Pues muy interesante, lástima que no me tocó en mi época que tener un seminario de esta índole, lástima, pero qué bueno que hoy los jóvenes estén receptivos a esto, pero sobre todo si alguien está más interesado, pues debe de buscar con quién nos oriente, quién nos lleve por este camino y quién les diga a los jóvenes de una manera tan sencilla como lo he explicado ahorita, pues qué hacer, cómo involucrarnos, qué es lo que viene, sí asustarnos y asustarlos, porque es cierto lo que nos acaba de decir el doctor. En fin, doctor, pues muchísimas gracias por tu colaboración, Raúl Martínez Solares, de veras creo que fue muy enriquecedora como siempre, como los comentarios de cada 8 días. ¿Nos puedes dar tu Twitter? Claro, porque sí, mira, mi cuenta de Twitter es @Martínez Solares, juntos, Solares las dos son S, y por supuesto, cualquier joven de tu auditorio o de cualquier rango de edad que tenga alguna duda, con gusto le puedo dar alguna orientación específico, y simplemente como precisión, para lo que no me pase lo que es un secretario de Estado hace algunos sexenios, estoy haciendo el doctorado, todavía no lo acabo, entonces por lo tanto todavía no soy doctor, no vaya a ser que digo que me pase lo que hace el secretario de Educación. Sí, ya sería de Guanajuato, ¿ves? De Guanajuato todavía, por ahí anda.
¿sí? Exacto, Y además iba a la Secretaría de Educación, en fin. Efectivamente. Muchísimas gracias, Raúl Gracias Martínez Solares, y por aquí nos escuchamos la próxima semana. Muy bien, un saludo para todo tu auditorio. Gracias, muy gentil. Vamos a un corte, regresamos. Estás escuchando A Detalle, el análisis de la noticia. Ya regresamos.